Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, el cual les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. Obra solo según una máxima, tal que puedas querer al mismo tiempo, que se vuelva ley universal, fundamentación de la metafísica. Amables oyentes, contamos con la valiosa participación del profesor Andrés Botero Bernal, doctor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y doctor de la Universidad de Huelva, España, director, editor de la revista Filosofía WIS, investigador senior, MinCiencias, profesor titular de Escuela de Filosofía WIS. Bienvenido, profesor. ¿Qué podríamos decir así de entrada con esta frase? Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Esa frase de Kant, que es de Fundamentos de la Metafísica, que tiene una variación en la crítica a la razón pura, pero bueno, eso ya es otro asunto, parte de una pregunta muy pertinente, y es la siguiente: ¿cómo puedo yo obedecer normas para permitir la convivencia siendo libre? Si la vemos rápido, esta paradoja no tiene solución, porque si yo obedezco normas, no soy libre. Si yo estoy sometido a una norma, entonces no puedo ser libre. ¿Cómo puedo entonces ser libre y a su vez ser obediente? La respuesta la dio Kant de una forma magnífica, y es la siguiente: si yo mismo me autorregulo y yo mismo me someto a mis propias normas, entonces soy libre, porque yo he decidido libremente someterme a mis propias normas, aparte de que son normas que yo libremente he elaborado. Entonces, sometiéndome, soy libre. Pero esto supone que yo produzca un sistema normativo propio y que yo me someta libremente al sistema normativo propio, pero entonces eso me lleva a otra paradoja, o más bien, acá lleva a otra paradoja, y es la siguiente: si cada persona va a crear su propio sistema normativo, ¿cómo se puede permitir la convivencia? ¿Eso no sería ratificar el egoísmo? Yo me comporto como yo diga, yo me comporto como yo quiera. Y la respuesta de Kant, otra vez maravillosa, es la siguiente: pues elabora tus propias normas, pero cuando la elabores, piensa que esas normas deberían ser, o hay que suponer que deben ser, normas para todos. De esta manera, al pensar en el otro, cuando yo me elaboro la norma, pues yo me elaboraré normas que van a permitir la convivencia, porque introduje el elemento otro. Y esto va a dar lugar a toda una filosofía de la intersubjetividad. Yo me debo autorregular, pero al momento de autorregularme, debo pensar en el otro. Y la fórmula es, si quieres, hagamos una reflexión palabra por palabra. Volvámoslo a leer. ¿Obra solo según una máxima? Paremos allí. Obra. ¿Quién? El agente moral. Yo voy a obrar. Aquí hay un elemento importante. No es solo asignarme normas, es cumplirlas. ¿De qué serviría si yo digo elabora normas a decir obra según normas? Lo importante es la eficacia. Entonces no es que yo elabore la norma, no, es que la cumpla. Que cumpla la propia norma que me elaboré. Entonces, obra. Ahí está la primera explicación. Sigamos. Obra solo según una máxima tal que puedas querer. Hasta ahí. Obra solo según una máxima.
Resulta que Kant diferenció principios, leyes y máximas. Voy a analizar la diferencia entre máxima y leyes, porque el tiempo apremia. Lo de principios lo podemos dejar para luego. Ley es una ley es una norma de acción objetiva para todos. Máxima es una norma para mí mismo. Entonces la máxima es subjetiva, la ley es subjetiva. La máxima es una norma que yo mismo me impongo, la ley es una norma que le imponen a todos. La máxima es autónoma, yo me la pongo a mí mismo. La ley, al ser objetiva, tiene que ser impuesta. Es heterónoma, no autónoma. La ley es objetiva, la máxima es subjetiva. Pero mira que lo que está diciendo Kant es obra según tus máximas. Es decir, según tus propias reglas, no conforme a las reglas objetivas. No, obra. Ya explicamos qué significa obra. Según tus propias máximas, es decir, según tus propias normas. Sigamos. Tal que puedas querer al mismo tiempo. Tal que puedas querer. Ahí viene la suposición. Ojo, no es una realidad. Yo tengo que suponer, desear, imaginar. Es que en Kant el deseo y la imaginación están de la mano. Son casi que dos caras de la misma moneda. Yo tengo que desear, imaginar, suponer que esa máxima que yo me impuse a mí mismo, sigamos, Hernando. Que se vuelva ley universal. Se vuelva ley universal. Se vuelva ley. Desear que la máxima que yo me puse a mí mismo se vuelva una ley objetiva, una ley para los demás. Pero es un deseo, es una suposición. Y de esta manera, si yo me comporto como yo quiero que los otros se comporten, seré libre y a su vez permitiré la convivencia. Ahí resolvió dos dilemas Kant. ¿Cómo puedo ser libre? Y cómo, obedeciéndome a mí mismo, puedo permitir la convivencia. La resolvió de las dos maneras. Y ojo que es milimétrico, porque Kant no está diciendo obliga a que el otro se comporte como tú te obligas. No, Kant no, porque eso llamaría una dictadura. Obliga a que el otro se comporte como yo me comporto. Eso es violencia. No, lo que Kant dice es compórtate tú frente a ti mismo como te gustaría que los demás se comportasen. Ahí es magnífica. Ahora, si analizas bien, esto está muy cerca, pero no es exactamente lo mismo de lo que en filosofía práctica se llama la regla áurea. La regla áurea, la regla de oro, es una norma moral que está en casi todas las religiones del mundo que dice más o menos lo siguiente: no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esa regla áurea, que repito, está en casi todas las religiones, es muy parecida al imperativo categórico, pero no son lo mismo. Tienen diferencias. Veamos, cuando yo digo, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, fundamentalmente se está refiriendo a una acción, mientras que Kant se está refiriendo a obedecer normas. Otra diferencia tiene que ver en el que la regla áurea fundamentalmente es negativa, no hagas, mientras que el imperativo categórico es fundamentalmente positivo, compórtate. Y la tercera es que la regla áurea generalmente está acompañada de promesas, como ir al cielo, llegar al nirvana, no sé, premios de carácter metafísico. El imperativo categórico no. El imperativo categórico solo diría, el que cumple sus deberes merece la felicidad. Ni siquiera dice que será feliz. Kant ni siquiera dice eso, simplemente dice, el que obedezca sus deberes merece la felicidad. Que es muy diferente a decir, el que cumple sus deberes será feliz. Son dos cosas distintas. No hay premio metafísico en el imperativo categórico. Lo que hay es la posibilidad real de merecer la felicidad, 1, y 2, la posibilidad real de vivir en una sociedad en convivencia. Porque yo no me porto bien por el premio. Yo no me porto bien mirando al otro. Es que me faltó otra diferencia. Es que en la regla áurea, mira que el enfoque está en el otro. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Es una especie incluso de vaivén, como de doy si me da lo mismo.
entonces hay una manifestación egoísta. O sea, no hago porque yo quiero que no me lo hagas. En el imperativo categórico la reflexión es: pórtate como tienes que portarte. Obedece tus propias normas. El otro está al momento de asignarme la norma, es decir, cómo te gustaría que el otro también se comportase. Pero no está en el tema de yo no hago esto para que tú no me lo hagas a mí. No, yo debo portarme bien, per se. Hay diferencias sutiles entre la regla áurea y el imperativo categórico, pero que realzan más lo que está proponiendo Kant. Esta fórmula de Kant es magnífica. Compórtate de tal manera que tu comportamiento debería ser ley universal para los demás. Pero a esto hay que agregarle algo. Kant mismo señaló de que esta formulación debe tener dos correcciones o dos límites. El primero es, si me la puede leer. Claro, profe. Considera la humanidad como un fin en sí mismo y nunca solo como un medio. Crítica a la razón práctica. Analicemos bien esa frase, porque es la primera corrección al imperativo categórico. Vuelve a leer para que el auditorio considera. Considera la humanidad como un fin en sí mismo y nunca solo como un medio. Considera a la humanidad. ¿Quién es la humanidad? No es solo el otro como individuo, porque lo puede haber formulado Kant: considera al otro que está a tu lado, considera al prójimo. No, él no utilizó la palabra prójimo, él no utilizó la palabra otro, él utilizó la palabra humanidad. Porque yo no solo debo pensar que el otro es un fin, no es solo el otro, son todos. No es el que está a mi lado el que no puede ser un medio, no, ninguno es un medio. Por eso es que él dice la humanidad. Porque sería muy riesgoso decir que el que esté a tu lado, tu prójimo, no es un medio. Entonces el que está remoto sí. No, nadie es un medio. Ahí está la primera corrección. Nadie es un medio. Pero también hay cosa que agregar. Ahora, es cierto que en la convivencia social yo veo al otro como un medio para un objetivo propio, que no necesariamente está mal. Pensemos algo. El que quiere ganarse una medalla olímpica, pues necesita un buen instructor. Él está viendo a su instructor como un medio para un fin. Entonces, ¿eso está mal? Respuesta de Kant. Hay lo mismo la frase, que no solo sea un medio. Es decir, lo que está diciendo Kant es que, bueno, también es cierto que en la sociabilidad, yo para lograr objetivos que muchas veces son muy loables, pues necesito la ayuda de otros. El otro en ese punto sería un medio, en ese punto. Pero lo que hay que tener presente no es solo frente al hecho concreto, sino que incluso la persona que me ayuda a conseguir algo, también tengo que tratarlo como un fin. Y ese es el principio de dignidad humana en Kant. Todos son dignos. Todos, no solo el que está a mi lado, todos son dignos. Y si bien es posible que el otro me ayude para conseguir un objetivo, eso es normal, aún así él sigue siendo digno. Y que por lo tanto, aunque en un punto concreto pueda ser un medio, yo siempre tengo que ver que él es además un fin. Aquí la palabra fin podríamos traducirla por dignidad. Ese sería el primer correctivo, de manera tal que yo con el imperativo categórico no puedo ponerme normas que mediaticen a la humanidad. Ahí está el primer correctivo. Cuando yo mismo me ponga normas morales, yo no puedo mediatizar ni a alguien ni a la humanidad. Y el segundo correctivo es la máxima de fines, que hay que comportarse según una máxima de fines, donde los valores máximos son fundamentalmente el amor a mí mismo y el amor a la humanidad. Entonces, cuando yo estoy inscrito en una máxima de fines, también estoy corrigiendo lo que puede resolver el imperativo categórico. Entonces, el imperativo categórico es una fórmula que me invita a un procedimiento de cómo autorregularme para generar convivencia. Pero esa fórmula nunca puede mostrarme al otro como solo como un medio, y esa fórmula tiene que estar siempre circunscrita a
un conjunto de fines superiores, de valores superiores. Y de esta manera se produciría no solo que yo pueda obedecer normas siendo libre, sino que todos tengamos el máximo grado posible de libertad, de respeto y de convivencia. Queda mucho por decir justamente de varios términos que utilizó, profe, pero en concreto podríamos también hablar de, digamos, un concepto clave en Kant, que sería el imperativo categórico. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Profesor Andrés Botero, ¿el imperativo categórico es definido por las máximas? Bueno, o algo muy interesante en Kant es que él es un hombre que cuida mucho cada palabra. Veamos, imperativo categórico. Imperativo significa que es una norma del deber ser. Por lo tanto, no es un hecho real. Los imperativos no se describen. Los imperativos, me explico. Cuando yo digo hoy está lloviendo, es una descripción. Las descripciones obedecen frente a juicios fácticos, lo que Kant llamaría juicios sintéticos a posteriori. Hoy está lloviendo, falso verdadero. Hoy está haciendo sol, falso verdadero. Pero los imperativos no tienen esa estructura. El imperativo no es un juicio que yo pueda decir falso verdadero. El imperativo es un mandato, es una norma. Es una norma. Y yo con la norma no puedo decir que es falsa o verdadera. Yo con las normas puedo decir válida o inválida. Entonces, el imperativo, ¿cuándo un imperativo es válido? Eso ya es una pregunta difícil y depende de qué tipo de imperativo estamos hablando. Pero ya tenemos claro que es un imperativo. El imperativo no es un hecho, el imperativo es una norma. Segundo asunto, categórico. Kant diferenció entre imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. El imperativo hipotético es la norma que es válida si está en pos de un fin concreto y que por lo tanto es una hipótesis, en el sentido de que solo es válida si busca esto que yo estoy deseando. Está sometida a una condición. La validez de la norma está condicionada. En cambio, los imperativos categóricos son válidos porque sí. El imperativo categórico no está sometido a condiciones. Es válido por sí mismo. Entonces, el imperativo categórico de Kant, compórtate de tal manera que la máxima de tu comportamiento pueda volverse ley universal para los demás, es un imperativo porque es una norma, es categórica porque no está condicionada, hay que obedecerla sí o sí, yo tengo que ser correcto porque sí, yo no puedo decir voy a ser moralmente correcto mientras obtenga este beneficio. Entonces sería un imperativo hipotético. No, es categórico. Yo tengo que portarme bien. Yo debo ser un buen ciudadano. Yo debo ser un buen padre. Yo debo ser un buen vecino. No decir, yo voy a ser un buen vecino porque yo quiero tal cosa. Yo voy a ser un buen padre porque hay un beneficio para mí. No. Por eso es categórico, no hipotético. Es un imperativo categórico. Y este imperativo categórico, como ya lo habíamos dicho, es la fórmula que plantea Kant para poder ser una persona libre mientras soy obediente al mismo tiempo y que esto genere convivencia. Sin embargo, también uno podría decir, ¿y qué pasa si alguien no quiere aplicarse el imperativo? Categórico, claro. Respuesta de Kant, entonces toca el derecho. Si hay alguien que renuncia a ser libre, si hay alguien que no quiere
asignarse sus propias normas morales, por lo tanto no quiere ser libre. Si hay alguien que está muy a gusto con ser esclavo, que no se atreve, incluso esa frase kantiana, sapere aude, atrévete a pensar. Si hay alguien que no quiere atreverse a pensar por sí mismo, entonces ¿qué hacemos con esa persona? Respuesta de Kant, pues esa persona toca lo jurídico, toca remitirle normas con amenaza de sanciones a ver si se porta bien, porque él no quiso portarse bien por su cuenta, pues para permitir la convivencia hay que obligarlo a que se porte bien jurídicamente para que haya convivencia. Entonces, el imperativo categórico es una apuesta para todo el mundo. Pero si alguien no quiere usarla para permitir la convivencia, entonces toca usar el derecho. Kant no renuncia al derecho. El derecho hay que mantenerlo para mantener a raya a aquellas personas que no quieren atreverse a ser libres. Entonces la pregunta que uno podría hacerse es, ¿cuántas personas no quieren atreverse a ser libres? Es que la libertad es costosa, en sentido de que exige demasiado. O sea, esto no es tan sencillo como decir alzo la mano ya y listo. No, se necesita valentía, se necesita arriesgarse. Ahí está el término kantiano, arriesgarse. Atrévete, atrévete. Ah, es que yo no soy de los atrevidos, no me quiero atrever. Ah, bueno, entonces para ti está el Código Penal, para ti está el Código de Tránsito. Si tú no eres una persona que no eres capaz de detenerte ante un semáforo en rojo porque es un deber moral, pues entonces para ti toca la norma de tránsito, la multa o la fotomulta, para ver si te detienes en el semáforo en rojo. Entonces, en terminología kantiana, que esto se puede discutir mucho, las personas que se atreven a asignarse sus propias normas no necesitan casi nunca lo jurídico, porque estas personas van a pagar la deuda porque es un deber moral. En cambio, hay otras personas que pagan la deuda porque el derecho los obliga. Entonces, cuando hay alguien que actúa siempre correctamente o intenta actuar casi siempre correctamente, es casi o es muy difícil que tenga problemas jurídicos. La moral, entonces, evitaría que todo se lleve al derecho, que todo tenga que llevarse al derecho. Si tenemos personas robustas moralmente, pero moralmente en el sentido de que yo mismo me asigno las normas, pero pensando en el otro, pues tendríamos sociedades con altos niveles de convivencia, con un sistema jurídico que no esté sobrecargado, que sería lo ideal, ¿no? Profesor Andrés, para concluir también hay una frase que su merced me compartía hace un momento, que dice lo siguiente: obra de tal modo que la máxima de tu voluntad que rige tu acción pueda valer, al mismo tiempo, como un principio de validez universal. ¿Cómo podríamos...? Esa es la formulación del imperativo categórico en la Crítica a la razón práctica de 1788 de Kant. Hay unas pequeñas diferencias, o a lo largo o en las diferentes obras de Kant, él hace formulaciones distintas del imperativo categórico. Pero las diferencias son muy pequeñas. Bueno, claro está que los expertos en Kant pues, han sacado tratados de estas pequeñísimas diferencias. En términos generales, el imperativo categórico, independientemente en la obra en la que haya sido mencionada, la obra kantiana, más o menos la estructura es la misma. Y es obra, o sea, no es solo que te pongas normas, es que las cumplas. 2, que sean normas que tú mismo te has asignado, es decir, máximas. 3, que al momento de elaborar la máxima, pienses en cómo el otro debería portarse. O sea, que la máxima, yo voy a imaginar, suponer que la máxima será ley universal. 4, que nunca mire al otro solo como un medio. 5, que el imperativo categórico está dentro de una máxima de bienes, pero aquí ya no en el sentido kantiano la palabra máxima, sino más bien dentro de un conjunto universal de bienes. Máximas de valor, pero ya máximas en el sentido de la maximización, de pertenecer a un grupo, de estructura axiológica. Y de esta manera, con estos 5 requisitos, están en casi todas las formulaciones. Y la que tú acabas de leer es la que se popularizó más con la Crítica a la razón práctica, que tuvo un gran éxito, pero sigue siendo lo mismo. Y la invitación de Kant es: atrévete.
atrévete a regularte. Atrévete a cumplir tus propias normas. Atrévete a ser libre. Agradecemos, profesor Andrés, por sus valiosos aportes aquí en el programa y esperamos poder volver a contar con su participación. Me encantaría. Muchísimas gracias, Hernando. Muchísimas gracias a la emisora. Es encantado para otra próxima oportunidad. Amables oyentes, hemos llegado al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.